Hoy hablaremos sobre el movimiento eléctrico. El objetivo será reconocer propiedades de la electricidad y su funcionamiento. Las cargas eléctricas acumuladas en un cuerpo pueden desplazarse hacia otro por las fuerzas de atracción o repulsión entre las partículas cargadas, fenómeno denominado descarga eléctrica. Ejemplo de ello son los rayos que se producen durante una tormenta. El movimiento de cargas se denomina corriente eléctrica. Para estudiar el fenómeno, utilicemos una analogía. Para que el agua circule por un tobogán, debe existir una diferencia de altura entre el inicio y final que le proporcione la energía potencial para escurrir. El desplazamiento de las cargas eléctricas también requiere de una diferencia de energía entre dos puntos, la que recibe el nombre de voltaje. El voltaje se mide en volt y corresponde a la cantidad de energía que debe suministrar una fuente de poder por cada carga que se desplazará. Existen materiales a través de los que la electricidad fluye fácilmente y otros con los que esto no ocurre. Es por esto que tenemos materiales conductores que permiten que las cargas eléctricas circulen a través de ellos y otros materiales aislantes que oponen una gran resistencia a la corriente eléctrica. Cuando la corriente circula por un conductor, puede encontrar cierta dificultad. Aquel fenómeno recibe el nombre de resistencia eléctrica y alude a la oposición que ejerce un material al paso de la electricidad. Su unidad de medida es el ohm. El aumento de la temperatura de algunos conductores demuestra la resistencia que están oponiendo, pues la energía cedida por las cargas durante su trayectoria se transforma en energía térmica. El agua de una cascada encuentra obstáculos, como las rocas, que dificultan su avance y disminuyen su energía. Algo similar ocurre con la electricidad. La resistencia eléctrica depende de diferentes factores. El primero es el diámetro y la longitud. Un cable delgado y largo tiene mayor resistencia eléctrica que uno grueso y corto. También de la naturaleza del material. Un conductor eléctrico como el cobre tiene una baja resistencia. Un aislante como el plástico presenta una elevada resistencia. Y finalmente, la temperatura. En la mayoría de los materiales, la resistencia aumenta si se incrementa la temperatura. Por el contrario, si disminuye la temperatura, entonces baja la resistencia eléctrica. Tal como en una autopista transita cierto número de vehículos, en un conductor circula una determinada cantidad de cargas eléctricas en un periodo de tiempo. Aquella magnitud se denomina intensidad. Esta corresponde a la cantidad de carga que atraviesa una sección transversal de un conductor en un tiempo determinado. La unidad de medida para la intensidad de la corriente se expresa en amperes. Para que las cargas eléctricas fluyan continuamente, deben transitar por un camino cerrado llamado circuito eléctrico. Los circuitos se clasifican según la disposición de las resistencias en ellos. El primero corresponde al circuito en serie. En este, las resistencias están conectadas una tras otra, por lo que el flujo de corriente solo puede seguir un camino. Si se quema una de las ampolletas, el resto tampoco encenderá. Si se añaden más ampolletas, disminuirá el flujo de corriente, lo que provocará que cada ampolleta conectada emita luz
menos brillante. Por otro lado, tenemos los circuitos en paralelo. En estos, la corriente toma más de una ruta, pues las resistencias se localizan en conductores distintos que se encuentran en puntos comunes. Si una ampolleta falla, el resto puede seguir funcionando. Si se conectan más ampolletas, la corriente adicional viajará por los nuevos caminos, por lo que el brillo de las ampolletas no cambiará. Existen distintas maneras de generar electricidad. Las centrales eléctricas producen energía eléctrica que llega a los hogares, colegios, instituciones y negocios. Algunas centrales usan el movimiento del agua o del viento para activar generadores. Otras transforman la energía proveniente del sol o de los átomos en electricidad. Esto ha sido todo por hoy, mis estimados alumnos de octavo año básico, espero que se encuentren muy bien. Recuerden visitar las páginas oficiales del colegio en Facebook, Colegio Pablo de Roca-medio oficial, y en YouTube, Colegio Pablo de Roca-medio San Javier. Suscríbanse al canal, vean los videos y denles like. Nos vemos hasta la próxima.